cuarta vez que grabo este vídeo. Como viene siendo habitual en este canal ya, esta es otra respuesta chacón sobre, bueno, más bien un complemento sobre su vídeo de la Guerra Fría. Más concretamente me quiero centrar en los años previos, bueno, varias décadas previas, porque es interesante de analizar de dónde vino la Segunda República y cuál fue el contexto histórico que básicamente dio lugar a este enfrentamiento fratricida de 1936 a 1939. Todo empieza con la muerte de Cánovas y Sagasta, que eran dos políticos del antiguo bipartidismo que se tornaban en el poder y, bueno, a quien le guste más o a quien le guste menos, mantenían cierto orden social y político en el país. ¿Qué pasa que cuando mueren? Que intentan sucederles varios políticos distintos. Nombres bueno, conocidos para historiadores. Pero todos ellos o tuvieron gobiernos muy cortos o inestables o incluso algunos llegaron a asesinarlos. Anarquistas o gente de otro tipo. Pero sobre todo anarquistas. Ahí ya se empezó a mascar un clima de inestabilidad. Pero bueno, era inestabilidad política, había cierto orden social, aún así. El problema es que luego viene la guerra de Marruecos. Creo que recordar que en el año 1911. Esto supuso un problema social importante, ya que muchos españoles murieron en esa guerra. Murieron en Marruecos gran cantidad de ellos. Tuve una profesora de historia que de hecho nos llegó a decir que prácticamente todo el mundo en España había conocía a alguien o tenía algún conocido relacionado con alguien que había ido a Marruecos y había muerto. Esto, bueno, pues produjo un sentimiento antipatriótico muy importante que aún no se traducía en grandes golpes, o sea, golpes contra la mesa, atentados o grandes revueltas. O sea, hubo alguna que otra sí que hubo. Pero bueno, no fueron tan seguidas, digamos. En cualquier caso, después de la guerra de Marruecos viene la Primera Guerra Mundial, de la cual España, pues como que pasa sin pena ni gloria, pero sí que afecta en geopolítica a la inestabilidad en España. España, entre tanto, sigue con la guerra con Marruecos. Se produce algo casi una década después de empezar la guerra, y es lo que se dice, o sea, lo que se el llamado desastre de Anual, que fue una derrota histórica en Marruecos, con miles de muertos, muchos miles de muertos, y básicamente pues produjo se tuvo que investigar internamente. Y eso se transcribió todo a un informe llamado el expediente Picasso. Bueno, debido a que estaba provocando un poco el descontento del pueblo, vino un militar que consideró que había que poner orden a la fuerza. ¿Qué coño era esa mariconada de elecciones? Y ese señor se llamaba Miguel Primo de Rivera y Ormaneja. Y bueno, dio un golpe de estado, empezó en Barcelona,
sacando a los militares a la calle, y luego ya se extendió por todo el país. A partir de ese momento, Primo de Rivera se esfuerza bastante en cerrar esto de Marruecos, de cerrarlo de una vez y pasar página. Obviamente había algunos soldados, bueno, soldados, generales, altos mandos, que había un grupo que se llamaban los africanistas, porque querían ir a Marruecos a seguir con la guerra. Y el tema es que por unas o por otras la cosa Primo de Rivera no consigue, digamos, ¿cómo decirlo? Satisfacer al pueblo, que está ya clamando justicia, porque aún por encima de la cantidad de muertos, aún por encima se les vino encima una dictadura así de gratis. De esa dictadura, luego de que Miguel Primo de Rivera pues decidiera dejarlo, irse, entra un gobierno de transición conocido como la dicta blanda de Berenguer, Damaso Berenguer. Y me parece que su perspectiva debe ser muy interesante, la quiero estudiar en un futuro, o sea, cómo fue la vida de Damaso Berenguer en esa época, ya que no todos los políticos ni nadie llega a gobernar un país en transición. Durante la dicta blanda se producen unas elecciones y aquí, antes de hablar de las elecciones, me gustaría hablar también de ciertos levantamientos que se produjeron en la dictadura de Primo de Rivera por parte de gente de izquierdas, la gente roja, de distintos partidos políticos. Hubo un juicio que no me acuerdo ahora cuál fue el resultado, pero creo que salieron todos absueltos. Pues, todos los partidos, incluidos a los liberales radicales de Lerroux, se les acusó de una conspiración para o sea, provocar un alzamiento popular. En cualquier caso, el juicio no sale adelante. De hecho, una de las asistentes es Victoria Kent, que sería conocida luego como la mujer que se opuso en el Parlamento español a concederle el voto a las mujeres. En cualquier caso, después de las elecciones, estos partidos, después de haber tenido una exposición pública gracias al juicio, pues ganan. Ganan todos una gran representación y los conservadores y pues esos partidos, los cristianos, los monárquicos, quedan en mal lugar dentro de esa democracia. Bueno, dentro de esas elecciones democráticas. Y bueno, la rojambre aquella, pues se vino tan arriba, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que proclamó la Segunda República. Y en aquel momento, en aquel entonces rey, Alfonso XIII, se llenó, o sea, con todo el sentido de Estado y con toda la valentía que pudo reunir, huyó al extranjero. Pues sí, huyó al extranjero porque, bueno, era comprensible, pues aquella gente que se decía comunista y tal, y anarquistas y socialistas,
No eran precisamente esa gente pacífica de que hoy en día nos quieren hacer creer que era. En cualquier caso, se vino la República, se advino. Me hace gracia porque Antonio García Trevijano se declara, o sea, es un intelectual, bueno, era un intelectual que murió en 2019, pero digamos que era alguien muy de centro. Y él se declaraba repúblico, no republicano. Porque según él, los republicanos en España creen que las repúblicas se advienen. O sea, no se imponen por voto popular, de forma democrática, sino que se advienen como se advino Jesucristo. Y bueno, es una nota. En cualquier caso, después de esas elecciones se proclama la Segunda República, el jefe de Estado huye al extranjero, pero aquí hay algo extraño ya que pasa algo extraño. Y esto es algo que muchos historiadores que creo que se han preguntado, y es el papel del general Sanjurjo, que en aquel momento ocupaba la comandancia, si no me equivoco, de la Guardia Civil. La gente cuando ganó las elecciones, cuando la izquierda allí ganó las elecciones, eran unas elecciones municipales, pero bueno, pues la gente salió en tromba a la calle y se proclamó así la Segunda República. En cualquier caso, ¿quién podría haber evitado que se proclamase la Segunda República? Reprimiendo a la gente con el uso de la fuerza de la Guardia Civil. Sanjurjo, el general Sanjurjo. Una nota sobre el general Sanjurjo. Según lo que yo he leído, este hombre no era alguien con una ideología muy definida. O sea, el único... A mí el estereotipo que se me viene a la cabeza es ese familiar que todos hemos visto de niños, que era un tío o un primo de nuestro padre, que lo veíamos de tanto en tanto. Y bueno, en las reuniones familiares se cogía una cogorza a base de whisky y nada, despotricaba sobre el estado de la política y despotrican sobre el estado de la política en su país. Pues bueno, más o menos creo que eso era el general Sanjurjo. Por cierto, en 1926, Sanjurjo intenta un levantamiento que se conoce como la Sanjurjada. En aquel momento, el propio Francisco Franco no vio posible aquello y por eso no actuó, no lo apoyó, igual que muchos. Pero queda constancia de que Sanjurjo se reunió con él y Franco le dio evasivas. Vale, durante la Segunda República pasan muchas cosas. Matan a Calvo Sotelo, eh, la- las fuerzas de la República se dedican a reprimir a todo Dios, salvo a los comunistas y socialistas y sindicalistas. Y bueno, es una época de gran inestabilidad, donde hay quema de conventos y de iglesias, toma, to- las tomas de tierra que protagonizaban los anarquistas y que luego eran reprimidos por el Estado, la matanza de casas viejas, siempre la recuerdo.
porque a la gente parece que se le olvida que durante la Segunda República también se produjeron matanzas. Y bueno, en este clima de inestabilidad surge la conspiración otra vez. Esos militares que consideran que tienen que poner orden en el país. Y así, pues, hablan Sanjurjo, Cabanillas, Franco, Mola, y básicamente es la conjura de distintos estamentos militares que deciden sublevarse. Aquí es donde viene esa parte donde yo digo que iba a añadir un detalle que iba a hacer salivar a los conspiranoicos. Y he hablado bastante de Sanjurjo. Vale, en un primer momento todos estos generales que conspiran para sublevarse, de quien hablaban para liderar, bueno, esto según Vázquez Montalbán, que estudió esta historia, el escritor Vázquez Montalbán, escribió un libro, de hecho, sobre la biografía de Franco, que lo voy a traer a este canal cuando termine con mi libro, y lo vamos a ver todo, de forma crítica. O sea, porque Vázquez Montalbán también tenía su sesgo. Pero me parece interesante, al menos, mencionar esto. En cualquier caso, a quien querían como líder, esta conjura de generales, querían como líder a Sanjurjo. Porque no era alguien con una ideología definida. No era alguien que pareciera que iba a favorecer a unos o a otros por encima del resto. Y todos estuvieron de acuerdo. ¿Pero qué pasó con Sanjurjo? Pues que un día salió de su finca, de su casa, cogió un avión que había ahí con su piloto, me parece que metió un baúl con riquezas para llevárselas, creo que, no sé si a Madrid, creo que no, a Madrid no, creo que a otra ciudad en España, iba a emprender el vuelo. Pues no ocurre que, en principio, por exceso de peso, el avión se estrella nada más despegar. Se estrella. Y Sanjurjo y el piloto mueren. A quien nombran después como capitán general de la rebelión, a Francisco Franco. A mí esto es un detalle que, no sé si, bueno, si visteis la película de Mientras dure la guerra, a mí me molestó muchísimo de esa película que no se mencionara el asesinato, el accidente del general Sanjurjo. Porque era todo un detalle. No sé, bueno, ahora no sé si me acuerdo si lo mencionaban o no. Pero era un detalle importante. Creo que le pasan. Creo que lo pasan por encima si es que lo mencionan. Y claro, eso es un detalle que a mí yo dije, pues ¿cómo no le dan más importancia a esto? O sea. Y bueno, este es el detalle para hacer salivar a los conspiranoicos. Podéis mirar toda la historia, está en internet. En la propia biografía de Wikipedia está publicada cómo murió Sanjurjo. Podéis estudiarlo. Eh, creo que se ha escrito bastante sobre esta muerte de este militar. Y bueno, es como un detalle interesante. Lo que te hace pensar. ¿Cómo hubiera ido esta movida si quien hubiera liderado la rebelión hubiese sido Sanjurjo y no Franco?
Bueno, y era esto básicamente. No le deis a like, no os suscribáis, no comentéis, no compartáis este vídeo por nada del mundo. Ahora siento nostalgia por la Segunda República. Sed felices.